Bueno, qué pena con ustedes hablar dos veces en este encuentro, pero son con dos sombreros, el sombrero el miércoles de director de Confama y hoy digamos, con el gusto de haber sido elegido por mis compañeros y compañeras de la Junta de Azocajas como su presidente hace unos pocos meses. Adriana, tengo un dicho nuevo, más de malas que el que habla después de Irene y de Juan Gabriel. Pero bueno, ellos nos hicieron acordar, y ayer justamente me llegó esta frase, que ya sea en el comercio, en la ciencia o en la política, la historia solo se acuerda de los artistas. Y siento un gusto profundo, inmenso, al cerrar este encuentro, y me da mucho pesar que el director del periódico La República, el diario económico más importante del país, no esté en este momento con nosotros porque me iba a burlar de él. Él nos hace mucho matoneo a Adriana y a mí, y él dice que él va a todos los congresos de Colombia, de los gremios empresariales, y que todos son llenos de economistas y de datos y de temas muy serios, y que cuando viene acá se sorprende porque ve coros de niños, o artistas, o músicos, o escritores. Y yo quisiera decirle a Fernando Quijano que vamos a seguir así, porque nosotros somos ambas cosas, somos empresarios y somos gestores culturales, gestores educativos. Bueno, yo creo que se merece otro aplauso a Adriana Guillén con el equipo de Azocajas, ¿cierto? No hay nada peor que un buen año. El año entrante nos va a tocar hacerlo mejor en Santa Marta. Pues yo sé que Marta nos va a ayudar mucho a hacerlo allá. Bueno, de nuevo, gracias a Adriana y a la Junta de Azocajas por haber escogido a Medellín para hacer este congreso. Y esta gratitud la quiero extender también a las empresas, a los trabajadores, a los aliados, a los líderes sindicales, a los representantes del gobierno, a los periodistas, a las familias, a los otros invitados que nos acompañaron en este encuentro y que nos han acompañado en este viaje de la compensación familiar a través de las décadas. Cuando preparé estas palabras, pensé primero que debía ser un discurso de naturaleza política, no electoral ni partidista, porque las cajas somos como la Suiza de las instituciones, neutrales, propiedad de todos, y por eso mismo sin un dueño más allá de la sociedad, los trabajadores y las empresas aportantes. Mi primer instinto fue hablar de la reforma y de la financiación de la salud, de la reforma laboral, de empleo y desempleo, de vivienda y de vivienda usada, de reactivación económica, de la crisis de la salud mental, de educación superior, de hambre, de primera infancia, de colegios o de educación técnica. Incluso pensé que era hora de hablar del cuidado de la naturaleza desde estas instituciones, después de 70 años de hablar de temas sociales y familiares, de compensación social, también qué bueno poder hablar de compensación natural. Suponía que en mi rol de presidente de la Junta Directiva de Azocajas debía ser vocero de nuestros intereses y ratificar nuestro compromiso con el país. En fin, yo pensaba cerrar este congreso con un discurso un tanto predecible, necesario quizá, pero obvio en todo caso. Sin embargo, todo esto que podría decir y que ahí medio ya lo dije, ya lo conoce el gobierno. Nuestra interlocución con los diferentes ministerios e instituciones es permanente, incluyendo el Congreso de la República. Además, lo que podría manifestar lo comprenden perfectamente mis compañeros del sistema de la compensación familiar. Así que preferí no repetir, no decir lo que hay que decir, porque ya se ha dicho durante estos 3 días mejor de lo que yo podría hacerlo en estos minutos. Elegí un camino diferente, aprovechando que la primera caja de compensación Confama, organización que tengo el gusto de dirigir, cumplió 70 años. Decidí proponerles que volvamos a la esencia y que usemos esa esencia, como dijo Irene ahorita, para iluminar el camino hacia el futuro. Les propongo además que volvamos a esta esencia a partir del lenguaje. Y eso no tiene nada extraño, que entidades nacidas del diálogo usemos el lenguaje para celebrar, no debería sorprender a nadie. Finalmente nosotros, quienes trabajamos en las cajas de compensación, nos movemos todos los días entre la prosa del trabajo riguroso, empresarial, social, y la poesía de nuestros ideales y de los medios que utilizamos. Entonces, permítame que sea este momento un momento para profundizar en la belleza y la importancia de las palabras, de nuestras palabras. Usemos esta tarde esas palabras que tienen tanto poder y recordemos que la forma como se pronuncian, el sentido que les otorgamos
y las intenciones que subyacen detrás de cada una de ellas puede amplificar o disminuir ese poder. Las palabras encierran, si lo queremos, las palabras encierran y si lo queremos también liberan mundos. Irene Vallejo, nuestra invitada, deslumbra con su descripción. Las palabras son un hechizo cargado de futuro, dice en su libro El infinito en un junco. Y más adelante, con esa sutileza y al mismo tiempo con ese ímpetu que la caracteriza, afirma: llevamos dentro íntimas bibliotecas clandestinas de palabras que nos han dejado huella. Hablemos entonces esta tarde de palabras, de nuestras palabras, de las de siempre y de las más nuevas, de las repetidas insistentemente, de las esenciales, las que portan ese hechizo cargado de futuro que son las cajas de compensación colombianas, un invento al que debemos desearle al celebrar las 7 décadas, cientos de años más de vuelo y de servicio. Cerremos este congreso de Azocaja siendo artesanos orfebres de palabras. Contemplemos primero la palabra audacia. Pensemos en quienes hace 70 años, en medio de una posguerra mundial, con un país fracturado, adolorido, lleno de heridas abiertas y con un entorno tan adverso, decidieron hacerlo inesperado. Hagamos historia. En 1954, Colombia estaba en medio de una dictadura militar, en crisis económica por la caída de los precios del café. Había oleadas de migración del campo a la ciudad y la violencia, con mayúscula, no daba tregua. ¿Qué les inspiró a estos empresarios liderados por José Gutiérrez y a esos sindicalistas liderados por Antonio Díaz a no dejarse hundir y, por el contrario, a crear instituciones que ofrecieran bienestar para los trabajadores, sus familias y el país entero? Leyendo todos los textos de esa época, no faltó quien los tildara de ilusos y de ingenuos, pero no buscaban quimeras. Quienes fundaron a Confama, que fue la semilla, y luego al sistema de la compensación familiar, eran líderes valientes que navegaron tiempos adversos. Y esa audacia, agudeza y visión es la que llega hasta nosotros. Esa gente no se rindió. No esperó a que lo salvaran ni Dios ni los gobiernos. Empresarios y sindicalistas decidieron, como dice Borges en Los Conjurados, tomar la extraña resolución de ser razonables. Resolvieron olvidar sus diferencias y acentuar sus afinidades. En lugar de bajar los brazos y esperar a que la tormenta amainara, decidieron despertar en coraje y crear decenas de instituciones que aún hoy nos acompañan y transforman la realidad. Decidieron crear. Ahora como entonces el país necesita crear instituciones a la medida de los retos de la época, invertir, despertar el ingenio, buscar caminos. Los tiempos adversos despiertan ideas brillantes y sacan a luz a los grandes líderes. ¿Cuáles son esas ideas que quienes estamos hoy aquí vamos a incubar o desarrollar? ¿Dónde estamos poniendo nuestra energía? ¿En el letargo o en la desesperación o en la determinación? Audacia viene del latín avidere, estar fuertemente deseosos de algo. Será de futuro de lo que estamos deseosos, será de esperanza. La segunda palabra que se me viene a la mente y al corazón es puente. La etimología latina, de nuevo, significa camino, caminar, dar pasos. ¿Será que los empresarios y trabajadores de los años 50 lo que vieron fue un camino en vez de un muro? Un puente en lugar de un abismo. Puentes hay en todas partes. En Colombia hay puentes célebres. Incluso nuestra independencia se celebra por la batalla en el puente de Boyacá. Marcó nuestra historia. Hasta los célebres viaductos con los que hemos ahora en los tiempos modernos salvado montañas y valles muy profundos. Pero en Colombia tenemos un puente excepcional, un tejido que no está hecho de acero ni de concreto, sino de trabajo, de palabras y de las fibras del cuerpo de gente noble y buena. Un puente que une como pocos, personas que están en orillas diferentes. Valoremos y cuidemos este puente, único en el mundo. Las 42 cajas de compensación conectamos lo urbano y lo rural, lo formal y lo informal, lo joven y lo antiguo, empresas y familias, Estado, sindicalismo y sector privado. Hemos trabajado con 16 gobiernos y lo seguiremos haciendo como las más antiguas y sólidas estructuras creadas para soportar los siglos, esas que aguantan borrascas, crecientes y hasta guerras. Bueno, siguiendo con ese inventario de palabras que son historia y presente, quiero referirme a una que desde mi perspectiva es la más sentida y la más honda: cuidado. Qué palabra tan bella esa de cuidar, poner atención a alguien, darle el más valioso de los dones. Alguna vez una estudiante le preguntó a la antropóloga y poeta Margaret Mead cuál era el primer signo de civilización en la humanidad. Ella contó la historia de los antiguos restos de un cuerpo humano hallado en su tumba, cuyo examen develó un fémur que se había roto y luego sanado.
Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto y posteriormente curado es la prueba de que alguien se ha tomado el tiempo necesario para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, ha llevado al enfermo a un lugar seguro y lo ha atendido y cuidado durante su recuperación, señaló. Ante la crisis del sistema de salud, alguien me preguntaba si nos íbamos a ir. Ojalá que no. ¿Qué haría el país sin estas organizaciones con alma cuidadora? Cuidar es un acto de entrega, una expresión silenciosa que trasciende lo invisible, todo lo visible. Audacia en nuestros orígenes, ser puentes como una manera de andar por el mundo, cuidado como un compromiso existencial. Esas son las palabras que nos han acompañado siempre. Recordemos, sin embargo, que no todo es pasado y tradición. Las cajas somos las organizaciones sociales más futuristas del país. Y se me viene a la mente una palabra que se usa mucho más en ciencia que en asuntos sociales, solución, cuya etimología quiere decir liberar o soltar. Las cajas podrían desatar muchos de los nudos del desarrollo colombiano. Lo hacemos cada día, de hecho, pero podemos llegar más lejos. Las cajas son una gran historia de soluciones a problemas sociales. Y es muy posible, acá quiero mirar a los ojos a quienes a veces se atreven a hablar de estas instituciones setentonas como organizaciones caducas, que se equivocan. Las cajas de compensación tenemos más futuro que pasado. ¿Y qué futuro el que podemos ofrecerle a los colombianos? En las cajas, por ejemplo, están las soluciones al sistema de salud, determinantes sociales, prevención, atención primaria, dignidad en el talento humano, sobriedad en el uso de recursos. La reforma esencial ya estaba casi hecha en estas instituciones. En las cajas están parte de las soluciones que el país demandará para atender el desafío demográfico. Nos envejecimos antes de tiempo. En 2024 tendremos una tasa de fecundidad más baja que la japonesa. Nuestras ciudades se están envejeciendo antes de enriquecerse. Para conectar, acompañar, cuidar, para ayudar a disfrutar la vida de esa inmensa población, estarán estas organizaciones. En las cajas también están algunas de las soluciones para el desarrollo sostenible del campo colombiano, atendiendo a los retos de la regeneración, el cuidado del planeta y el capitalismo consciente. En las cajas están parte de las soluciones para reactivar la vivienda, entender el trabajo del futuro, como bien nos explicaste ayer, Adriana, y humanizar la tecnología, como decía Cristina ahora. En las cajas están los cimientos para abordar nuestros problemas de salud mental, para entender por qué el ocio es imprescindible en nuestras vidas y cómo la educación y la cultura transforman la sociedad. Con esto no quiero insinuar ni siquiera que las cajas seamos perfectas, tenemos mucho que aprender y mejorar, pero 70 años de iteraciones nos permiten ofrecer cierta sabiduría institucional que este país requiere ahora más que nunca. Las palabras son el cincel que esculpe el pensamiento, escribió Elena Ferrante en La invención ocasional. García Márquez, por otro lado, en La piel de José Arcadio Buendía, relató qué pasa cuando los humanos nos olvidamos hasta de nuestras palabras. Y voy a citarlo. Con un hisopo entintado, marcó cada cosa con su nombre: mesa, silla, reloj, puerta, pared, cama, cacerola. Fue al corral y marcó los animales y las plantas: vaca, chivo, puerco, gallina, yuca, malanca, guineo. Poco a poco, estudiando las infinitas posibilidades del olvido, se dio cuenta de que podía llegar un día en que se reconocieran las cosas por sus inscripciones, pero que no se recordara su utilidad. Entonces fue más explícito. El letrero que colgó de la cerviz de la vaca era una muestra ejemplar de la forma en que los habitantes de Macondo estaban dispuestos a luchar contra el olvido. Esta es la vaca, hay que ordeñarla todas las mañanas. Que no se nos olviden las palabras que nos han guiado por 7 décadas, estas en las que me he querido detener hoy y otras, familiares para todos en este auditorio. No olvidemos que las cajas somos islas de confianza, espacios de diálogo incluyente, lugares de acogida y solidaridad para las familias colombianas. A veces decimos que las cajas son difíciles de explicar, porque pensamos como economistas. Pero yo les propongo un relato simple, el de unas instituciones financiadas sobre todo por las empresas a las que las familias pueden acudir para apalancar sus sueños y mitigar sus penas, que son una escalera por la cual la mágica combinación de oportunidades y esfuerzo produce movilidad social, desarrollo y riqueza colectiva. Las palabras son la música de nuestra especie, la manera como buscamos superar la tragedia y sembrar la belleza. Por eso hoy quiero despedirme con dos palabras. La primera, futuro, cuya etimología significa lo que ha de ser. La segunda, esperanza, cuyo origen parece ser algo así como expandirse, tener éxito.
No sé si vieron, cuando se bajaron del avión, una valla que les teníamos preparada antes de entrar al túnel del aeropuerto. Es un mensaje para ustedes, es una picada de ojo, para que no se desanimen. La esperanza es contagiosa, nos dijo Jane Goodall, la naturalista, en una visita que nos hizo hace unas pocas semanas celebrando también los 70 años de Confama. Cierren los ojos, piensen en el futuro que siembran todos los días, respiren y recuerden que lo que ha existido por 70 años perdure, nos traiga frutos, se expanda y llegue aún más lejos. Mil gracias.